Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, Dios les bendiga, me da mucho gusto volver a estar con cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas. Le doy gracias a Dios por cada persona que se está uniendo a la visión. Tenemos oración y tenemos enseñanzas de lunes a viernes. Es un instituto online en donde puede usted aprender 5 materias que estamos enseñando de 11 de la noche a 12 aproximadamente. Así es que si usted puede conectarse, siga conectándose, siga aprendiendo, siga nutriéndose de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es medicina para su cuerpo. Así es que hoy vamos a ver un tema muy especial que se llama la obediencia, la llave maestra del favor de Dios. Vamos a aprender acerca de lo que es el favor de Dios y cómo obtener el favor de Dios. Así es que sígame, acompáñeme, tome anotaciones, ocupe una libreta para poder resaltar lo más importante y tenga su Biblia a la mano para poder considerar todos los versículos de la palabra de Dios que vamos a estar aprendiendo y que vamos a estar mencionando. Así es que Dios le bendiga mucho. Quiero hacer una oración antes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la vida de cada persona que está conectada a este ministerio. Te doy gracias, Señor, también por las personas que tú estás preparando y que tú estás lanzando en este tiempo para ser testigos eficaces del poder de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te pido que tu Santo Espíritu comience a traer convicción y comience a poner
las palabras adecuadas para expresar lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero comenzar considerando un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Y dice lo siguiente: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En las Escrituras, Dios dice que hay que escoger entre las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones están conectadas a la obediencia y las maldiciones están conectadas a la desobediencia. Mire, la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, al finalizar, casi al final, dice la palabra de Dios: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego hace la pregunta diciendo: escoge pues qué es lo que tú quieres. Y cuando nosotros preguntamos a una persona ¿qué prefieres? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? La mayoría de las personas siempre van a escoger la bendición y la vida. El asunto aquí es que la siguiente pregunta es: la palabra de Dios enseña que el camino a la vida y a las bendiciones es un camino estrecho y es un camino difícil. Y el camino que lleva a la perdición y a la muerte es un camino espacioso y es un camino demasiado fácil. Y la siguiente pregunta que nosotros hacemos es: ¿qué prefieres? ¿Lo difícil o lo fácil? Y es ahí donde nosotros comenzamos a reflexionar: bueno, ¿qué es lo que yo deseo de la vida? ¿Deseo de la vida solamente las cosas fáciles? ¿O realmente estoy buscando y estoy tratando de vivir de acuerdo a un propósito? Porque todo lo fácil nos va a llevar a la perdición, porque todo lo que vale la pena nos va a costar y vamos a tener que pagar un precio. Es por eso que es necesario que nosotros aprendamos a valorar las cosas realmente importantes. Y las cosas realmente importantes son la vida eterna, son el gozo, son la paz. Y son cosas que se pueden obtener mediante la operación y la función en el reino de Dios. Así es que la pregunta es: ¿usted qué decide? ¿Usted quiere la vida o quiere la muerte? ¿Quiere la bendición o quiere la bendición? Entonces, Dios desea desatar todo tipo de bendiciones, pero para esto debemos entender qué es la obediencia y cómo caminar en obediencia. Ahora, ¿qué activa la bendición de Dios? Bueno, la bendición de Dios la va a activar la obediencia. Si nosotros somos obedientes a lo que la Escritura dice, a la voluntad de Dios, entonces comenzará un ciclo de bendiciones sobre nuestras vidas. Y la palabra de Dios enseña que las bendiciones nos alcanzarán. Es decir, que nosotros no tendremos que ir tras las bendiciones, porque la persona que va persiguiendo las bendiciones se llama oportunista. Entonces, los hijos de Dios no somos oportunistas. Los hijos de Dios somos bendecidos, porque la palabra de Dios dice que todo lo que emprendemos prosperará cuando nosotros guardamos el pacto y guardamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando obedecemos, las bendiciones sobreabundan en nuestras vidas. No necesitamos estar tras de ellas. Las bendiciones van a alcanzarnos, nos van a llegar. Por eso es importante caminar en obediencia. La persona que camina en obediencia es una persona que camina bajo cielos abiertos, que camina bajo el pacto de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la obediencia? La obediencia significa escuchar y obedecer. Para obedecer, primero tenemos que escuchar. Para obedecer, primero tenemos que obtener instrucciones. Una persona que no sabe escuchar, una persona que no puede identificar cuál es la voz de Dios, no puede obedecer, porque el requisito para obedecer es aprender a escuchar. Obediencia es la sumisión voluntaria a la autoridad. Es un acto de nuestra voluntad, es decidir obedecer a nuestras autoridades. Una persona que decide bien es una persona que va a entender lo que es la sujeción y la sumisión.
Ahora, la sujeción y la sumisión no son cosas negativas, porque hoy en día estamos en medio de una generación que está luchando por sus derechos. Estamos en medio de una generación que todo el tiempo se está quejando y que quiere libertad de expresión y ciertas libertades en sus garantías individuales. Pero toda libertad y todo derecho tiene que ser respaldado, o más bien la fuente del derecho es las obligaciones. Entonces, que necesitamos entender lo que es una obligación para poder disfrutar también de nuestros derechos. Por ejemplo, la obediencia en el área de las finanzas, y este es un tema muy importante y es un tema también a la vez muy controversial, pero es un tema de realmente que puede cambiar nuestra vida y nuestro destino. En el área de las finanzas, obediencia sería poder traer a Dios las ofrendas y los diezmos sin necesidad de cuestionar. Es decir, decidimos obedecer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Son principios financieros que nosotros tenemos que asimilar, que tenemos que tener la revelación para poder practicarlos en obediencia. Por ejemplo, en el área de la oración, necesitamos nosotros tener un estilo de vida de perdón para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, que la obediencia que nosotros tenemos que tener mediante la oración es el perdonar. Si nosotros no perdonamos, entonces Dios no perdonará nuestras ofensas y nuestras oraciones van a ser estorbadas. Entonces, cuando yo veo la escritura, que es el requisito para acercarme a Dios, para tener una oración y una plática con Dios, es el perdón. Yo necesito obedecer, no necesito razonar ni cuestionar. Lo único que necesito es someterme a esa voluntad. Entonces, necesitamos perdonar las ofensas cometidas en contra de nosotros para poder dejar ir esa ofensa y poder tener una comunión en oración con nuestro Señor. ¿Por qué debemos obedecer? Hay dos razones fundamentales por las que viene la obediencia. Número uno, por amor de Dios, y número dos, por fe en Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:15. La palabra de Dios enseña que nuestro amor por Dios debe ser demostrado por nuestras acciones, específicamente la obediencia. Mire lo que dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. O sea, que si nosotros decimos amar a Dios, el resultado tendría que ser obedecer los mandamientos que el Señor nos está dejando escritos en su palabra. O sea, no podemos decir que solamente vamos a tomar pasajes de la escritura que nos convienen. Es necesario aprender a obedecer realmente lo que la escritura dice. ¿Por qué? Decía mi papá, una obediencia a medias es una desobediencia completa. O sea, ¿lo haces o no lo haces? ¿Eres frío o eres caliente? Porque dice la palabra de Dios, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso es necesario que nosotros aprendamos esto, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora, el amor es el factor motivador detrás de la obediencia. Si decimos amar a Dios, entonces nuestro más sincero deseo debe ser adorarlo y debe ser amarlo. La fuente de la obediencia es el amor. Siempre que nosotros amamos algo, vamos a someternos voluntariamente para mantenernos en obediencia. Y número dos, por fe en Dios. Esa es la siguiente razón por la cual nosotros tenemos que obedecer. La palabra de Dios dice que Abraham obedeció a Dios por fe. En los Romanos 4:20 al 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Qué poderoso testimonio
acerca de Abraham, el padre de la fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que por las acciones y la fe de Abraham le fue contado como justicia. Es decir, que cuando nosotros caminamos en obediencia, nosotros vamos a caminar en una posición de justicia. Y en la posición de justicia usted va a orar y sus oraciones van a ser contestadas. Así es que qué importante que nosotros pongamos como una base en nuestra vida el amor y la fe en Dios. Cuando nosotros reunimos estos dos elementos y los ponemos como un fundamento en nuestra vida, va a ser muy fácil obedecer y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¡Qué poderoso! La base de la obediencia de Abraham fue por el amor y la fe que tenía en que Dios le iba a cumplir la promesa que le había dado. Igualmente nosotros tenemos que tener esa confianza, esa certeza de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Entonces, la palabra de Dios enseña que cuando nosotros obedecemos, vamos a crecer en favor y vamos a crecer en gracia. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5 versículo 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros también debemos de crecer en su palabra, pero también debemos de crecer en la gracia. Cuando nosotros aceptamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros nos estamos preparando para caminar y para recibir el favor de Dios y de los hombres. Ahora, ¿qué es el favor? El favor es el acceso divino que nosotros tenemos a cosas, a lugares y a hombres. Es decir, que nuestra vida se va a conectar en base al favor que Dios derrame sobre nuestras vidas. Hay cosas que van a ser inaccesibles para nosotros, pero la obediencia es la clave del favor sobrenatural en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los principios del favor? Número 1, los principios del favor son 3 y quiero que los anote hoy, el día de hoy, para que pueda aprender lo que la Escritura dice y es el objetivo de esta enseñanza. Número 1, el favor se basa en la asignación. Cuando usted camina en asignación, el favor de Dios se va a derramar sobre su vida. Mire, hay dos tipos de favor. El favor directo, que es en base a la asignación, el llamado y el propósito que usted tiene personalmente, ¿ok? Y número 2, el favor extendido, que es el favor que descansa o que reposa en su autoridad espiritual y que es impartido a su vida a través del Espíritu de Dios. Esto quiere decir que cuando usted camina en asignación, en lo que Dios le ha mandado hacer, el favor de Dios y la gracia de Dios van a estar sobre usted y usted va a tener acceso a cosas de las cuales pudieran ser difíciles o casi imposibles, porque usted está caminando en su propósito. Ahora, número 2, podemos estar asignados bajo la cobertura o la dirección de un hombre o de una autoridad espiritual. Y cuando nosotros nos sometemos en obediencia por fe y amor también a esa persona que es nuestra autoridad espiritual, entonces va a haber un favor extendido. ¿Qué quiere decir? Que lo que reposa, lo que hay sobre su autoridad espiritual va a comenzar a extenderse hacia su vida. Por eso es importante que nosotros caminemos también en honra a Dios primeramente y número 2, en honra a la persona a la cual Dios le asignó, es decir, a su autoridad espiritual, pastor o padre espiritual. Así es que es muy importante que nosotros aprendamos muy bien este principio de favor. Número 1, el favor se basa en la asignación, ¿ok? Así es que cuando nosotros caminamos en esa asignación con un hombre de Dios, el favor de Dios se va a extender sobre nosotros. El segundo principio es la amistad. La amistad produce favor. Dice la Escritura en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos.
sabemos que la amistad produce favor. Por lo tanto, ser amistoso es una clave importante para recibir el favor de otros. Cuando usted sabe ser buen amigo, entonces usted puede tocar la puerta de la persona que es su amigo y va a tener el favor de él. Es muy importante caminar en ese principio. Hay personas que son muy enfadosas, que son muy aisladas, personas que no saben corresponder a la amistad. Y entonces ellos se están bloqueando de un privilegio, se están bloqueando de una bendición y del favor de sus amigos o del favor de los hombres, ¿ok? Y número 3, la obediencia se recompensa con favor. Wow, eso está tremendo. El principio número 3 es este, escúchelo bien. La obediencia se recompensa con favor. La única forma de obtener el favor directo de Dios es obedeciendo. No hay otro atajo, no hay otra fórmula, no hay algo mágico, no hay algo instantáneo. Lo único que desata el favor de Dios para nuestra vida es la obediencia. Un ejemplo del favor sobrenatural es cuando estamos en una lista de espera y sobrenaturalmente nosotros podemos tener un acceso rápido. Mire, hay algo muy importante que yo siempre enseño, y es que en una ocasión fuimos a Disneylandia, fuimos a pasear, mi familia y yo, y entonces me acuerdo que en la entrada, cuando compramos los tickets, nos pregunta a la persona de la entrada, de los accesos, nos dice que si queremos un Fast Pass, ¿ok? Eso es un acceso rápido. Y entonces yo pregunté cuánto cuesta, ya me dice, no, pues me da la cantidad. Entonces lo compré para toda mi familia y estuvimos programando los horarios en los cuales íbamos a subirnos a ciertas atracciones o a ciertos juegos, ¿ok? Y llegamos a esos lugares a la hora indicada, a la hora que habíamos programado, y entonces había un letrero que decía, la fila para poder tener acceso a este juego es de 1 hora 42 minutos, por ejemplo. Y nosotros veíamos la línea, la fila enorme y la gente en el sol esperando su turno, pero nosotros al mostrar nuestro Fast Pass y pasábamos inmediatamente, es decir, teníamos un acceso inmediato porque llegábamos a la hora programada. Y entonces el Espíritu Santo comenzó a hablar en mi vida y me dijo, hay 2 maneras de llegar. La primera es haciendo fila en lo natural, con tus propias fuerzas, seguramente vas a llegar si te sigues empeñando, si te sigues esforzando, si sigues trabajando duro. Pero me dijo, la segunda forma es con un Fast Pass, es decir, con un acceso rápido y que te da acceso a dimensiones que tú creías que eran inalcanzables. Así es que la obediencia es ese Fast Pass. Siempre que tú obedezcas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, siempre que a través del amor y la fe en Dios tú comiences a obedecer y confiar en sus promesas, tú vas a tener ese acceso muy rápido. Ahora, nosotros necesitamos entender qué es lo que activa el favor de Dios. Ahora, ¿qué activa el favor de Dios? El favor de Dios lo activa la honra, es decir, en la medida que nosotros honremos a Dios, honremos a los hijos de Dios y honremos a nuestras autoridades, es la medida de favor que vamos a tener. 0 honra, 0 recompensas, ¿ok? Así es que tenemos que entrar y tenemos que saber qué es la honra. La siguiente semana le voy a hablar acerca de las bendiciones a través de la honra, porque en el cielo hay un sistema de recompensas y es necesario aprender a honrar. Por ejemplo, la honra es poner en alta estima a una persona, es valorarla. Cuando hablamos de honra en griego, nosotros estamos hablando de algo equivalente al oro, algo muy preciado. Y déjeme decirle que la mayoría de la gente no entiende lo que es la honra, y como no lo entiende, se priva de todas las bendiciones y todas las recompensas del cielo que hay a través de la honra. Así es que yo le invito hoy a honrar a Dios y a honrar a los hijos de Dios. Cuando usted aprende a honrar, el favor de Dios se va a desatar sobre su vida
y los ciclos de bendición van a comenzar a producir muchas bendiciones y las promesas de Dios van a comenzar a caer en cascada en su vida. Si usted cree esto, usted debe de practicarlo. Mire, dice la palabra de Dios, ¿por qué debemos honrar a Dios? En Malaquías 1:6 dice lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Ahora, ¿cómo es que nosotros honramos a una persona u honramos a Dios? Déjenme hablarle acerca de esto. Le digo, no es el tema, pero es muy importante que usted lo sepa para que lo comience a considerar y lo comience a estudiar. La honra se da en diferentes áreas. Se da en el área de la afirmación verbal. Cuando nosotros hablamos bien de una persona. Número 2, se da en el contacto físico, es decir, un abrazo, un estímulo, una palmada en el hombro. Eso es dar honra, es poner el hombro para que otra persona se apoye sobre nosotros. Número 3, a través de las finanzas. Financieramente nosotros podemos honrar a una persona. Así es que cuando usted entienda que el favor de Dios se desata a través del nivel de honra, ojo aquí, honra, porque estábamos leyendo que Jesucristo crecía en favor y en gracia. ¿Con quién? Con Dios y con los hombres. Muchas personas dicen, no, pues yo voy a honrar a Dios, pero al hombre de Dios, ese lo voto cuando se me pega la gana, no le hago caso, no obedezco, no lo tomo en cuenta. Entonces está deshonrando y usted está privando de las bendiciones que el cielo está a punto y del Dios amoroso que quiere desatar todas sus promesas y todas las bendiciones del cielo sobre su vida. Así es que una vez que usted ha aprendido lo que es la honra, qué es el favor y qué activa el favor de Dios en su vida, una vez que usted ha aprendido lo que es la honra y cuáles son las maneras en que nosotros podemos honrar, déjenme guiarlo en esta oración. Amado Padre Celestial, hoy estoy delante de tu presencia, Dios, y me arrepiento de todo corazón y me duelo, Señor, porque no he caminado en obediencia, porque he menospreciado tu palabra, tu sacrificio, y he menospreciado muchas veces a mis autoridades espirituales. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy decido comenzar a honrar, no solamente por las recompensas que pueda obtener del cielo, sino porque ahora entiendo que eso es lo justo, que cuando yo camino en obediencia a mis autoridades y sobre todo a ti como Padre Celestial, yo camino en una posición de justicia y por lo tanto se activa el pacto, Señor, a 1000 generaciones más a través de mi obediencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy entrego, Señor, todo orgullo, toda altivez, Señor. Y si es, Padre, lo que siento también en mi corazón, toda espíritu, Señor, de orfandad que no me permite caminar en sujeción y en obediencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos terminando y yo les sigo invitando a que se conecte de lunes a viernes de 11 de la noche a 12 de la medianoche para que pueda seguir aprendiendo. Estamos viendo 5 materias. El lunes estamos viendo lo que es la restauración familiar. El martes estamos aprendiendo sobre evangelismo sobrenatural. El miércoles estamos aprendiendo acerca de oración, intercesión y guerra espiritual, es decir, la vida devocional. Los jueves estamos aprendiendo acerca de la restauración del corazón, que lleva las materias de sanidad interior y liberación. Y los viernes estamos hablando de la rueda sobre rueda, que es el liderazgo personal y el liderazgo en la visión. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo desato todas las bendiciones y las recompensas del cielo. Declaro que vienen sobre su vida. Seguimos en el ministerio de misericordia, llevando alimentos, llevando despensas y llevando sobre todo la bendición
de la palabra de Dios, orando por los enfermos en las diferentes colonias. Así es que si usted quiere unirse a esta causa, envíeme un mensaje, pregunte, esté al pendiente, y si usted gusta acompañarnos, con toda confianza, avísenos y estaremos programando para que vayamos y llevamos la bendición y la palabra de Dios a la gente más necesitada. El Señor le bendiga y nos estamos viendo pronto.